Solo 5 días. 5 días para que todo termine. Así es, la verdad duele. El médico acababa de pronunciar aquellas palabras que Salvador Rodríguez nunca imaginó escuchar en su vida. 5 días. Eso era todo lo que quedaba para su hijo Mateo. Un niño de 10 años, con ojos azules, que siempre brillaban con curiosidad infinita, ahora apagados por el sufrimiento de una enfermedad que ni toda su fortuna, ni sus conexiones políticas, ni sus años de éxito empresarial podían detener. La enfermedad degenerativa había llegado como un ladrón silencioso, robándole primero la capacidad de correr, después de caminar y finalmente la esperanza misma de un mañana. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. La verdad te va a sorprender. Y ahora vamos con nuestra historia. La mansión de Salvador Rodríguez en el barrio de Chamberí era lo que cualquiera podría considerar el sueño hecho realidad. Pisos de mármol italiano importado directamente desde Carrara que brillaban bajo la luz del mediodía como si estuvieran vivos. Paredes decoradas con obras de arte de maestros clásicos y modernos que costaban más que la vida entera de muchas personas. Ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid, donde la ciudad entera se desplegaba como un reino bajo sus pies. Pero en aquel momento, toda aquella opulencia, toda aquella riqueza acumulada durante décadas de trabajo sin descanso, de sacrificios calculados, de decisiones empresariales despiadadas que lo habían llevado a la cúspide del éxito, se sentía absolutamente vacía, inútil, hueca como un grito en el desierto. 30 años atrás, Salvador era un hombre diferente, un joven con hambre, con sueños imposibles. Había construido su imperio desde la nada, desde una pequeña oficina en un barrio obrero de Madrid. Cada piedra, cada ladrillo de sus construcciones era un paso hacia arriba. Cada proyecto completado era una victoria. Pero en algún momento, quizás imperceptiblemente, comenzó a confundir el éxito con la felicidad, el dinero con la seguridad. Y cuando Mateo llegó a su vida, cuando sostuvo a su hijo por primera vez, juró que lo protegería de todo, que nada malo le ocurriría jamás, que su riqueza sería su escudo. Pero la enfermedad no respetaba riqueza y ahora, a los 48 años, Salvador comprendía la amargura fundamental de la existencia humana. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Mateo estaba en el segundo piso, en una habitación que había sido completamente transformada en lo que los médicos llamaban cuidados paliativos. Una cama articulada a última generación que podía ajustarse a cualquier ángulo. Monitores cardíacos que emitían sus sonidos constantes, rítmicos, como si fueran el pulso del propio tiempo. Tubos intravenosos cuidadosamente inseridos en su pequeño brazo. Máquinas de oxígeno que respiraban por él cuando su propio cuerpo ya no podía hacerlo con suficiencia. Las cortinas estaban siempre cerradas. Mateo no quería ver el mundo exterior. Ya no. Sus piernas, que alguna vez corrieron por los pasillos de aquella casa, que saltaron en las piscinas en verano, que patearon balones en las canchas de fútbol de La Moraleja, yacían inmóviles sobre las sábanas de seda suiza. La enfermedad degenerativa lo había consumido lentamente, como una sombra que se extiende al atardecer. Primero le robó la capacidad de caminar, después la de comer alimentos sólidos, después incluso la de sostener una cuchara. Y finalmente, la más cruel de todas, le había arrebatado la esperanza de cualquier futuro. No había graduación, no había primer amor, no había nada más. Solo la oscuridad que se acercaba inexorablemente. Salvador sentaba todas las noches en aquella silla junto a la cama, una silla de cuero italiano que costaba más que un coche usado, mirando fijamente el rostro pálido de su hijo. Su cabello oscuro, ahora débil y frágil,
descansaba sobre la almohada de plumas. Sus mejillas, antes redondas y sonrosadas, ahora hundidas y de un color grisáceo que espantaba a cualquiera que lo viera. ¿En qué momento exacto el universo había decidido ser tan cruel? ¿Cuál era el castigo por el cual su hijo inocente estaba siendo torturado de esta forma? Salvador había viajado a todas partes, a clínicas en Suiza donde los médicos más renombrados del mundo hablaban con él en inglés y francés sobre opciones que no existían realmente. A Alemania, donde prometían tratamientos genéticos revolucionarios. A Estados Unidos, donde la tecnología y el dinero parecían poder hacer cualquier cosa, excepto lo único que importaba. Había pagado fortunas, sumas que habrían podido alimentar a pueblos enteros, pero cada tratamiento fracasaba. Cada medicamento nuevo traía solo más efectos secundarios. Cada esperanza se desmoraba. Los mejores médicos del continente habían sido consultados. Doctores de fama internacional, profesores universitarios, especialistas en enfermedades raras, todos decían exactamente lo mismo con variaciones menores en sus palabras. No hay nada más que podamos hacer. Lo siento profundamente, señor Rodríguez. Lorenzo, el chofer y asistente personal de Salvador durante 15 años, lo había visto todo. Lo había acompañado en aquellos viajes desesperados de hospital a hospital. Había escuchado cada conversación con cada médico y había visto cómo lentamente, imperceptiblemente, el hombre poderoso que era su patrón se desmoronaba. Salvador ya no gritaba órdenes, ya no tomaba decisiones empresariales, ya no era el magnate implacable que había construido un imperio. Era simplemente un padre desesperado que intentaba comprar un poco más de tiempo para su hijo, sabiendo que el tiempo no se vende. A 30 kilómetros de distancia, en el barrio de Vallecas, Lucas dormía bajo un puente desgastado. El puente de Toledo, para ser exacto. Sus 8 años de vida habían sido una batalla constante contra el hambre, el frío, la soledad, el miedo. Su ropa era poco más que trapos remendados una y otra vez con hilo de colores diferentes. Sus zapatos tenían agujeros por los que se veía no solo el asfalto, sino que podían verse sus calcetines rotos. Sus calcetines, que Lucas lavaba una vez a la semana en una fuente pública, eran sus posesiones más preciadas después de una cosa. En aquella pequeña mochila desgastada, de color verde oscuro que había sido roja alguna vez, Lucas guardaba como si fuera un tesoro incalculable las pocas cosas que tenía. Un trozo de pan duro envuelto en papel periódico, una botella de agua que llenaba cada día en las fuentes públicas, una fotografía descolorida y dañada por la humedad de su madre, Ana, y algo más, algo que no se podía ver. Algo que los ricos nunca compraban porque no estaba en ninguna tienda. Fe pura, sin contaminar por el cinismo de la vida adulta. Su madre, Ana María López García, había muerto 2 años atrás. Se la llevó una infección de los pulmones que no podían permitirse tratar en ningún hospital. Los hospitales públicos estaban saturados. Los privados eran imposibles, así que la infección progresó lentamente, día tras día, hasta que cada respiración de Ana se convirtió en un acto de voluntad pura. En sus últimos días, acostada en una colchoneta desgastada en el suelo de un edificio abandonado en el barrio de Carabanchel, Ana tomó la mano pequeña de su hijo y le dijo palabras que se grabarían para siempre en el corazón de Lucas, palabras que lo sostendrían a través de cada noche fría, cada día de hambre, cada momento en que parecía que el mundo era completamente cruel y sin compasión. Mi hijo, te voy a tener que dejar solo, y sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo, pero necesito que entiendas algo que es más importante que cualquier cosa que haya querido enseñarte. Cuando todo parezca oscuro, cuando creas que no hay salida, cuando sientas que el mundo es demasiado grande y tú demasiado pequeño,
Recuerda que Dios camina contigo. Incluso en las calles, incluso cuando duermes bajo los puentes, incluso cuando no tienes comida, incluso en el dolor más profundo, Él está ahí. Hijo, la fe es lo único que nadie puede quitarte. Pueden quitarte tu casa, pueden quitarte tu comida, pueden quitarte todo lo material, pero tu fe, tu capacidad de creer en lo imposible, eso es tuyo para siempre. Prométeme que nunca perderás tu fe. Lucas, con solo 6 años, había prometido y había mantenido esa promesa. Durante 2 años, mientras vivía en las calles de Madrid, mientras experimentaba una pobreza que la mayoría de los europeos no podría ni imaginar, Lucas había mantenido su fe intacta, como un fuego pequeño pero inquebrantable en medio de una tormenta de hielo. Aquella mañana de octubre, un poco después de las 10, Lucas caminaba por el Parque Central de Madrid. No tenía destino particular, simplemente vagaba, como hacía cada día, buscando algo para comer, quizás una moneda abandonada, un lugar seguro para dormir al caer la tarde, la rutina de quien no tiene nada. Su ropa sucia, su aspecto demacrado, su fragilidad evidente, contrastaba radicalmente con la de los otros niños que jugaban felices con sus padres alrededor. Niños con mochilas costosas de marcas de lujo, niños cuya mayor preocupación era si su madre les compraría un helado o 2. Lucas los miraba, pero sin resentimiento. Solo observaba como alguien que conoce un mundo completamente diferente. Nadie lo miraba. Estaba invisible. Era uno de esos seres que la sociedad había decidido no ver, que pasaban por las calles de una ciudad de millonarios como fantasmas, ignorados, olvidados, prácticamente negados en su existencia. En el otro extremo exacto del parque, Salvador había llevado a Mateo en su silla de ruedas. Era un acto de desesperación, un último intento de ofrecerle algo a su hijo, aunque fuera aire fresco, aunque fuera la luz natural del sol, aunque fuera solo unos pocos momentos de algo que no fuera la habitación de enfermedades. Los médicos habían sugerido gentilmente que quizás el aire puro, la naturaleza, la luz solar, podrían darle a Mateo algunos momentos de paz, de consuelo, en sus últimos días. Sabían que nada más podía hacerse, así que al menos podían ofrecerle esto. La silla de ruedas era sofisticada, adaptada especialmente a las necesidades de Mateo por ingenieros alemanes. Costaba más que una casa decente en ciertos barrios de Madrid. Tenía accesorios especiales, cojines ergonómicos, un techo retráctil para los días muy calurosos. Pero ni siquiera aquella ingeniería perfecta, ni siquiera aquel dinero invertido en la máquina más avanzada, podía hacer que los ojos apagados de Mateo brillaran. No podía devolver su sonrisa, no podía darle futuro. Lorenzo, ahora con 62 años, empujaba la silla lentamente a través del parque. Había trabajado para la familia Rodríguez desde que Mateo nació. Lo había visto crecer. Lo había llevado a sus primeros días de escuela. Lo había recogido cuando corría hacia él después de las clases, feliz, lleno de vida. Y ahora lo empujaba hacia lo que probablemente sería una de sus últimas salidas de la casa. Había lágrimas en las mejillas de Lorenzo, grandes lágrimas que él intentaba esconder bajo un pañuelo desgastado que sacaba constantemente de su bolsillo. En todos aquellos años sirviendo a la familia Rodríguez, nunca había visto a su patrón tan destrozado, tan completamente despojado de su poder, de su control, de la ilusión fundamental que había sostenido toda su vida. La ilusión de que el dinero podía arreglarlo todo, de que el éxito empresarial podía proteger a los que amaba de los golpes más duros de la existencia. Y entonces, a las 10:32 de la mañana, sucedió lo que cambiaría todo. Lo que daría inicio a una cadena de eventos que desafiaría todo lo que la medicina moderna creía conocer. Lo que probaba que todavía había cosas en el universo que no podían ser explicadas por la razón.
Lucas, mientras buscaba entre una papelera algún alimento descartado, algún trozo de comida que alguien hubiera dejado, vio a Mateo. No fue un vistazo casual, fue una mirada profunda, una mirada que pareció penetrar a través del tiempo y el espacio. Sus ojos, los ojos de un niño de la calle que había visto sufrimiento de verdad, se encontraron con los ojos de un niño rico que estaba a punto de perder la vida. Y en ese instante, algo sucedió que ninguno de los adultos presentes podría explicar después. Aunque lo intentaran durante el resto de sus vidas, fue como si dos almas, cada una sufriendo en su propia forma, se reconocieran mutuamente en el silencio absoluto. Como si algo más grande que ellos reconociera que aquellos dos niños tenían un destino juntos. Lucas se acercó lentamente hacia donde estaba la silla de ruedas, sin miedo, sin timidez, sin la cautela que uno esperaría de un niño de la calle acercándose a una familia de evidentemente muy rico, con aquella confianza que solo poseen los niños inocentes y aquellos que han perdido todo lo que importa, porque ya no tienen nada que perder. Se paró directamente frente a la silla de ruedas donde Mateo estaba sentado, casi desplomado, su cuerpo pequeño y frágil apenas ocupando espacio. Sus ojos fijos en ningún lugar en particular, mirando a través de todo, presente solo físicamente. «Hola», dijo Lucas simplemente. Su voz era pequeña pero clara. «Yo también estoy mal, pero mañana voy a estar mejor. Y creo que tú también». Mateo parpadeó lentamente. Su cabeza se giró con un esfuerzo evidente hacia este niño desconocido que le estaba hablando. Sus ojos encontraron los de Lucas, y por primera vez en semanas, quizás en meses, una expresión genuina cruzó su rostro. No era una sonrisa, pero era algo. Era un chispa de reconocimiento. Era un momento en el que el velo de la enfermedad se apartó ligeramente y un poco de humanidad pura brilló a través. Salvador, de pie detrás de la silla de ruedas, sintió algo en su pecho que no podía identificar. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de esperanza y dolor tan intensa que casi lo derriba. ¿Quién era este niño desaliñado? ¿De dónde había salido en el momento exacto en el que su hijo estaba muriendo? ¿Y por qué el simple acto de hablar con su hijo parecía ser lo más importante que había ocurrido en meses? Lucas se sentó en el pasto mojado por el rocío de la mañana, directamente frente a Mateo. Sus pies descalzos descansaban en la tierra fría del parque. Sus ropas sucias contrastaban absolutamente con la pulcritud de Mateo, con su ropa de marcas de lujo, con toda la sofisticación que envolvía a aquel niño enfermo en aquella silla que costaba más que los 8 años de vida de Lucas tenían de valor. Dos niños, dos mundos completamente diferentes. Una lluvia que comenzaba a caer lentamente sobre Madrid, lentamente, como si el cielo también estuviera llorando. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Lucas. «Mateo», respondió con una voz débil que sonaba como si viniera de muy lejos. «Yo soy Lucas. Mi mamá me enseñó algo antes de partir. Me enseñó que cuando todo parece perdido es porque estamos a punto de encontrar algo que cambiará todo. Algo que nunca hubiéramos imaginado». Sus palabras sonaban extrañas, profundamente adultas, viniendo de un niño de 8 años que había dormido bajo puentes y comido de basureros, pero sonaban verdaderas. Sonaban cargadas de algo que trascendía la comprensión racional. Salvador escuchaba cada palabra. Lorenzo escuchaba, sus ojos ahora inundados de lágrimas que ya no intentaba esconder. Una mujer que pasaba con su hijo pequeño escuchaba y se detenía. Un vendedor de periódicos en la esquina escuchaba. Era como si el mundo se hubiera detenido alrededor de aquellos dos niños. Entonces Lucas extendió su mano pequeña, sucia, llena de cicatrices diminutas de una vida en las calles, hacia Mateo. Y Mateo, con un esfuerzo que parecía costarle toda su energía restante, toda la fuerza que su cuerpo enfermo todavía podía reunir,
extendió su propia mano. Sus dedos finos y pálidos, sus dedos se tocaron. Y en ese momento preciso, en aquel parque de Madrid, bajo la lluvia que caía suavemente pero de forma constante, bajo un cielo gris que parecía presenciar el evento, algo cambió fundamentalmente en el universo. Algo se movió, algo que no era visible, pero que era más real que el mármol de la mansión de Salvador o que la pobreza que Lucas había conocido toda su vida. Lo que vino a continuación, lo que sucedió en los minutos siguientes, dejó a todos sin reacción, sin palabras, sin la capacidad de comprender lo que sus propios ojos estaban presenciando. Lucas cerró los ojos. No se cerró los ojos como lo hace una persona normal. Se cerró los ojos como si estuviera accediendo a algo sagrado, a algo que solo su alma podía ver. Sus labios se movieron. No estaba rezando en silencio como la mayoría de las personas lo hacen en estos momentos. Estaba rezando con todo su ser, cada fibra de su pequeño cuerpo que había sido fortalecido por la adversidad, cada célula que aún conservaba vida después de 2 años durmiendo en las calles de Madrid, cada latido de su corazón de niño pero viejo por la experiencia. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una fe tan pura, tan profunda, que incluso los transeúntes más distraídos del parque se detuvieron para escuchar, como si una voz más grande que la suya estuviera hablando a través de sus labios. Dios, sé que no tengo mucho para ofrecerte, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo comida para compartir, no tengo padres, no tengo seguridad, no tengo nada de lo que el mundo dice que es importante, pero tengo mi fe y tengo mi corazón. Y te pido con toda mi alma, con cada parte de mi ser, que todavía cree en los milagros, aunque nunca haya experimentado nada más que dolor, que cures a mi amigo Mateo. Que le devuelvas la vida que merece, que le devuelvas sus piernas, su salud, su futuro. Si tienes que tomar algo de mí, tómalo. Si tienes que tomar mi salud, tómala. Si tienes que tomar mis años, tómalo. Pero por favor, sálvalo, porque él todavía tiene tanto que vivir. Mateo tenía los ojos cerrados también. Su respiración, que había sido errática, débil, superficial durante semanas, como la respiración de alguien a quien la vida se le estaba escapando, comenzó a cambiar, a regularizarse, a profundizarse, como si algo estuviera inflando sus pulmones nuevamente, como si la vida misma estuviera regresando a su cuerpo. Sus dedos, que habían estado fríos, tan fríos que los médicos habían comentado sobre la pobre circulación, prácticamente sin sensibilidad tras meses de enfermedad progresiva, comenzaron a calentarse en la mano de Lucas. Comenzaron a apretar, comenzaron a vivir nuevamente. Salvador, de pie detrás de la silla de ruedas, sintió algo que no podía nombrar, un hormigueo en el aire. Una presencia que no podía ver, pero que era tan real, tan tangible, tan presente como la lluvia que caía sobre su rostro. Años de materialismo duro, de creer solo en lo que podía tocarse y medirse y cuantificarse, de construir su vida sobre los fundamentos del éxito financiero medible, comenzaron a desmoronarse en ese instante, como si alguien hubiera removido la piedra fundamental de su existencia. Lorenzo cayó de rodillas, no podía evitarlo. Su cuerpo se rindió. Entonces Mateo abrió los ojos. Y sucedió lo que nadie esperaba, lo que nadie en aquel parque, en aquella ciudad, en aquel país entero podría haber predicho o preparado para presenciar. Intentó mover su pierna, lentamente, como si estuviera recordando cómo hacerlo después de una eternidad de olvido, como si tuviera que volver a aprender desde el principio cómo funciona un cuerpo humano. Su pie se movió, un pequeño movimiento, pero un movimiento. Después el otro pie se movió. Después, ambas piernas comenzaron a responderse al llamado de su mente.
Mateo hizo un sonido, un gemido, un grito sofocado que salió de su garganta. Un sonido de dolor, sí, pero también de asombro, de incredulidad, de la sensación de recuperar algo que había perdido. ¿Puedo moverme?, susurró. Su voz era fuerte. No era la voz débil y lejana de las últimas semanas. Era la voz de un niño que estaba regresando de entre los muertos. Salvador se quedó helado. Su corazón pareció detenerse por un momento. Lorenzo se quedó helado. Dos transeúntes que habían estado observando a distancia, atraídos por algo que no podían explicar, se quedaron helados. La lluvia seguía cayendo. El mundo continuaba girando en su órbita normal. Pero en aquel pequeño rincón del Parque Central de Madrid, la realidad tal como la conocían, los límites de lo posible tal como la ciencia moderna los había definido, había cambiado para siempre. Mateo lentamente, increíblemente, comenzó a levantarse de la silla de ruedas. Su cuerpo, que había estado paralizado, que los médicos más renombrados del continente habían declarado irremediablemente perdido, que había sido escrito en el registro de las pérdidas humanas, respondía. Sus piernas, delgadas y pálidas después de meses de inmovilidad, temblaban, pero sostenían su peso. Se puso de pie, completamente de pie, sin ayuda, sin máquinas, sin medicinas, sin intervención médica, sostenido solo por la fe de un niño de la calle. Salvador cayó de rodillas, y esta vez, cuando cayó, no fue porque sus piernas cedieran, fue porque su alma, su espíritu, su comprensión de la realidad se había desplomado. Lágrimas corrían por su rostro, grandes lágrimas que se mezclaban con la lluvia madrileña, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una emoción tan profunda, tan pura, tan completamente fuera de su experiencia anterior de la vida, que no tenía palabras para describirla. Es imposible, murmuró. Es completamente imposible. No es imposible, respondió Lucas, ayudando a Mateo a mantenerse en pie, su pequeño brazo rodeando la cintura del otro niño. Es fe. Mi mamá siempre decía que los milagros suceden exactamente cuando dejamos de intentar controlar todo con nuestra mente racional y simplemente permitimos que la fe nos sostenga, que permitimos que algo más grande que nosotros nos guíe. Mateo dio un paso, su primer paso verdadero en meses, después otro, y después otro más. Caminaba, realmente caminaba. No había balanceo inestable, no había signo de dolor. Caminaba como si nunca hubiera estado enfermo, y su rostro, ese rostro que había estado sumido en el sufrimiento y la enfermedad, comenzaba a recuperar color. No lentamente, sino rápidamente, como si la salud estuviera siendo devuelta a él en ondas de energía pura. Una multitud se estaba formando alrededor de ellos. Personas del parque que habían sentido algo, que habían sido atraídas por una presencia que no podían explicar. Madres con sus hijos, ancianos, vendedores, todos mirando, todos presenciando, todos siendo parte de algo que trascendía su comprensión cotidiana de cómo funciona el mundo. Lorenzo fue corriendo, sus viejas piernas moviéndose más rápido de lo que había corrido en años, hacia una clínica que estaba a solo 2 cuadras del parque. La doctora García, quien había estado tratando a Mateo durante meses, estaba en el consultorio. Cuando la médica llegó al parque, llevada casi a la carrera por Lorenzo, y vio a Mateo caminando, conversando con un niño de la calle, sonriendo, pidió que le hicieran todos los exámenes posibles de forma inmediata, no porque dudara de lo que veía, sino porque necesitaba documentar de forma científica lo que estaba sucediendo, porque ella también necesitaba pruebas de que los milagros existían. Los resultados fueron concluyentes. La enfermedad degenerativa que había consumido el cuerpo de Mateo durante meses, que había progresado inexorablemente, que todos los médicos habían declarado terminal, había desaparecido completamente.
No había rastro de ella, no en los análisis de sangre, no en los estudios de imagen, no en los resonadores magnéticos, no en nada. Era como si nunca hubiera existido, como si alguien hubiera borrado aquellos meses de enfermedad del historial mismo de la realidad. Pero lo que realmente impactó a Salvador, lo que cambió su comprensión completa de qué significaba ser rico, fue algo completamente diferente de los análisis médicos y los resultados imposibles. Fue cuando Lucas le preguntó, mientras caminaban juntos con Mateo a través del parque, mirando hacia el horizonte de Madrid que se desplegaba bajo el sol que comenzaba a salir después de la lluvia, limpiando el aire, creando arcoíris imposibles. «¿Puedo quedarme contigo? No tengo a nadie. Mi mamá me dejó para estar con Dios. Y creo que tu hijo me necesita, y quizás yo necesito tenerlos a ustedes». En ese momento, en ese instante preciso, Salvador comprendió algo que ningún negocio, ningún éxito profesional, ninguna cantidad de dinero acumulado en su vida, ningún reconocimiento social o logro empresarial había podido enseñarle. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en euros, no se mide en metros cuadrados de mansiones, no se mide en obras de arte o viajes internacionales. Se mide en momentos como estos, en la capacidad de una persona para impactar la vida de otra, en la fe de un niño de la calle que todavía creía en milagros cuando el hombre más rico de la ciudad había dejado de hacerlo. Salvador extendió su mano. Lucas la tomó. Su mano pequeña, áspera por las experiencias de la calle, sucia por vivir en un mundo que no quería verlo, se unió con la mano grande, suave, limpia de un hombre que acababa de descubrir lo que realmente importaba. Claro que puedes quedarte. No solo puedes quedarte aquí en mi casa, bajo mi techo. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que Mateo tenga un hermano. Quiero que tengas todo lo que merecías haber tenido desde el día en que naciste. Quiero que nunca vuelvas a dormir bajo un puente. Quiero que nunca vuelvas a pasar hambre, porque el milagro que trajiste a mi familia no tiene precio. Y yo quiero pasar el resto de mi vida intentando corresponder esa bondad. Mateo sonrió. Una sonrisa auténtica, radiante, llena de vida. Una sonrisa que iluminaba su rostro, como el sol ilumina la oscuridad. Y Lucas, ese niño de 8 años que había sido olvidado por el mundo, que había dormido en las calles y comido de basureros, que llevaba el peso de la pérdida de su madre, sonrió también, porque finalmente, después de 2 años de soledad absoluta, después de creer que el mundo era solo un lugar de sufrimiento sin fin, había encontrado algo que su madre le había prometido que encontraría. Había encontrado un hogar. No solo una casa de mármol y arte costoso, sino un hogar real, un lugar donde era amado, donde pertenecía. Los días que siguieron fueron días de transformación para toda la familia Rodríguez. La noticia del milagro en el parque se propagó como un incendio silencioso a través de Madrid. Los médicos escribieron artículos en revistas especializadas intentando explicar lo inexplicable. Los periódicos publicaron historias, pero lo que realmente importaba no estaba en las noticias. Lo que realmente importaba estaba sucediendo dentro de aquella mansión en Chamberí. Salvador, el hombre que había construido su imperio rechazando la fe y abrazando solo la lógica comercial, comenzó a replantearse todo. El dormitorio de Mateo fue desmontado. Las máquinas fueron retiradas, ya no eran necesarias. En su lugar, Salvador mandó a construir una habitación completamente nueva, compartida, donde Mateo y Lucas pudieran dormir lado a lado, como hermanos. Una habitación con paredes de color cielo, con ventanas grandes que permitían que la luz natural entrara constantemente. Lorenzo, el chofer, quedó profundamente afectado. Pidió permiso a Salvador para asistir a misa todos los domingos. Salvador no solo le permitió, lo acompañó, porque ahora él también creía, no de la forma que había creído en negocios o dinero,
Creía de la forma que uno cree después de ser testigo de lo imposible. Pero lo más importante ocurrió cuando Lucas fue inscrito en la escuela donde estudiaba Mateo. La directora, cuando Salvador le contó la historia, lloró. La escuela no era simplemente una institución académica. Se convirtió en un lugar de transformación. Los otros niños, provenientes de familias adineradas, comenzaron a ver a Lucas, realmente a verlo, quizás por primera vez en sus vidas. Vieron a un niño que había perdido todo y aún así había mantenido su fe. Y algo en eso cambió la atmósfera de toda la institución. Una semana después del milagro, Salvador hizo algo que sorprendió a todos. Vendió la mitad de sus empresas. No porque estuviera en quiebra, sino porque decidió que su nuevo propósito era diferente. Abrió una fundación, La Fe que Transforma, la llamó. Una fundación dedicada a sacar niños de las calles de Madrid, a educación, a esperanza. Lucas fue el primer embajador de la fundación, pero no de la manera que uno podría esperar. No como una mascota o un símbolo de caridad, como un ser humano que realmente importaba, que tenía voz, que tenía valor. La doctora García continuó estudiando el caso de Mateo, no porque dudara, sino porque quería entender, quería documentar, porque aunque la medicina no pudiera explicar el milagro, al menos podía asegurar que era real. Y esa realidad se convirtió en la base de su propia transformación espiritual. Ella, que había pasado 30 años en medicina occidental, comenzó a explorar la intersección entre lo físico y lo espiritual. Una noche, 3 meses después del milagro, Salvador se encontró con Lucas en el jardín de la mansión. El niño estaba mirando las estrellas. Salvador se sentó a su lado sin hablar, solo compartiendo el silencio. Finalmente, Lucas preguntó, ¿crees que mi mamá puede verme desde el cielo? Salvador respondió, Lucas, tu mamá no solo puede verte. Creo que ella te envió a nosotros. Creo que ella sabía exactamente lo que necesitábamos y orquestó todo esto desde donde está ahora, porque su fe en los milagros fue más fuerte que la muerte misma. Lucas lloró, pero no fue un llanto de tristeza. Fue un llanto de reconocimiento, de paz, de saber que su madre no lo había abandonado. Lo había guiado hacia donde realmente necesitaba estar. Mateo, desde la ventana de su habitación, observaba a su padre y su hermano. Sonrió. Se dio cuenta de que en un instante, en aquel parque, su vida había sido salvada 2 veces. Una vez de la enfermedad y una segunda vez del significado vacío que había estado viviendo. Un año después, cuando Lucas cumplió 9 años, Salvador hizo una fiesta. No una fiesta de ricos, una fiesta de familia. Invitó a Lorenzo, a la doctora García, a los trabajadores de la fundación, a otros niños que habían sido sacados de las calles. Fue una celebración de lo que había aprendido, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartís. Mateo y Lucas cortaron el pastel juntos. Y cuando Lucas cerró los ojos para pedir un deseo, Mateo ya sabía cuál sería. Sería un deseo por todos aquellos niños que todavía dormían bajo los puentes de Madrid. Un deseo que siguiera el legado de su madre, que siguiera expandiendo la fe que la había salvado a todos. Salvador observaba a sus 2 hijos y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente exitoso. No porque tuviera más dinero, sino porque tenía menos de lo que solía tener. Pero ahora lo que tenía importaba realmente. La cadeira de ruedas quedó en el parque, como símbolo permanente, como recordatorio para cualquiera que la viera de que hay fuerzas en este universo que van más allá de la medicina, más allá de la ciencia, más allá de lo que nuestras mentes racionales pueden comprender. La fe de un niño, el amor incondicional, la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, los milagros todavía son posibles. Un cartel pequeño fue colocado junto a la silla.
Escrito en letra de niño decía: mi mamá dijo que cuando todo parezca imposible es porque estamos a punto de encontrar un milagro. Esta silla fue mi imposible, pero mi fe fue más fuerte. Si tú también tienes fe, los milagros también pueden ser tuyos. Lucas. Años después, cuando historiadores y sociólogos estudiarían la transformación de la fundación de Salvador Rodríguez, se darían cuenta de que todo había comenzado en un parque, con dos niños, con una mano pequeña, sucia, que se encontró con otra mano pequeña, frágil, con la fe que trascendía todo. Y cada vez que alguien preguntaba a Mateo cómo había sido curado, él respondía con la misma frase que Lucas le había enseñado: no fui yo quien fue curado, fue mi corazón. Mi corazón fue sanado cuando mi hermano me encontró y me enseñó que incluso en la pobreza más absoluta, la fe puede sanar cualquier cosa. Cuenta aquí en los comentarios de cuál ciudad estás viendo este video y qué te pareció esta historia de fe, milagros y transformación. Deja el like, suscríbete al canal y comparte con quien necesita conocer este mensaje de esperanza. Porque la verdad es que todos necesitamos recordar que los milagros existen, que la fe sigue siendo el poder más transformador del universo, que la humanidad, cuando se une a través del amor, puede cambiar todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.